Se aportan las proyecciones diédricas de una pieza, aquí tendríamos su alzado y su planta. Se pide hallar el corte producido en esa pieza por un plano de simetría horizontal y la acotación, según normativa, de la pieza. Lo primero que haremos para tener una idea, aunque este caso es muy sencillo y el corte se podría hacer casi directamente, pero bueno, para practicar un poquito y ver un poco la esencia de los cortes, lo primero que vamos a hacer va a ser hacernos una idea de cómo sería esta pieza en perspectiva. Para ello vamos a hacer aquí la representación y esta figura que tenemos aquí sería la pieza cuyo alzado y cuya planta sería esta que tenemos aquí. Aquí tenemos pues lo que sería la representación en perspectiva. Hemos hecho en perspectiva caballera y lo hemos hecho una caballera con coeficiente de reducción unida, es decir, que las profundidades que tenemos aquí indicadas en la planta son las mismas que hemos indicado aquí en la perspectiva. En la parte derecha de la figura hemos sometido a la perspectiva, a ese corte, y aquí tenemos un poco el aspecto que tendría habiendo dibujado la pieza junto al corte. En realidad aquí podíamos eliminar algunas líneas pues que nos confunden un poquito, pero vamos, observamos que al cortar por este plano horizontal, pues la planta cortada sería esta. O sea que lo que pide el enunciado es esto ya y estaría ya hecho. Pero aquí un poco pues para que se vea que hemos cortado por un plano horizontal que pasa por el eje de simetría este de aquí de la pieza, y esta sea la forma, esta especie de doble T, vamos a decir, la tendríamos aquí en perspectiva, y estos rectángulos que tenemos aquí corresponden a estos que aparecen aquí en esta figura. Bien, vamos a representar ahora para que se vea, habiendo eliminado la parte de arriba de la pieza, que va a ayudar, creo, bastante a entender pues un poco la planta ya con la figura cortada. Aquí tenemos la pieza completa, aquí al haber dado el corte por ese plano horizontal y habiendo eliminado la parte de arriba tendríamos la pieza cortada en perspectiva y la planta pues sería esta que tenemos aquí correspondiente a esto que aparece en esta figura. Nosotros a continuación lo que vamos a hacer va a ser acotar esta pieza, que es lo que la segunda parte del ejercicio que se nos pide. Bien, ya se sabe que para acotar una pieza tienen que quedar todos los elementos definidos mediante las indicaciones expresadas en milímetros. Pues aquí, por ejemplo, podemos dar el radio de esta semicircunferencia, podemos dar también el diámetro de este taladro y luego pues podemos dar perfectamente la distancia, aquí la podemos dar en la planta, entre los ejes de los dos taladros. Y nos quedaría por determinar ahora las distancias estas que tenemos aquí. Como se sabe, siempre existe el criterio, seguimos el criterio de acotar por elementos simétricos, y entonces habría que hallar la cota entre este punto y entre este punto y este otro. De modo que daríamos estas medidas. Estos son medidas ficticias que no tienen por qué coincidir con una pieza dada. O sea que habría que poner los valores en milímetros. Nosotros son las que el sistema de CAD nos está dando respecto a este dibujo. Bien, en realidad nos faltaría aquí este espesor de este elemento, que lo podríamos dar aquí fuera. También ya se sabe que se puede acotar aquí dentro y entonces interrumpiríamos el rayado. En este caso pues hemos hecho estas líneas más finas que las del contorno de la pieza y hemos puesto los 9 milímetros que corresponden. Y ahora lo que podemos hacer es, en vez de dar aquí el radio que anteriormente se veía que nos quedaba cortado el número por el círculo pues podemos dar aquí el diámetro y tendríamos en este caso esa medida. Y estas serían las cotas mínimas necesarias para que la pieza quede definida. Siempre hay que dar la distancia entre los centros, que es elemento de simetría. Siempre acotamos entre elementos simétricos. El valor de este diámetro, al solo dar uno de ellos, quiere decir que el otro es igual. Al dar este diámetro 18,3, quiere decir que este otro de aquí es igual. Y luego damos la distancia entre este elemento y entre este elemento y este. Aquí prima, como siempre, en la acotación los elementos, el acotar entre elementos simétricos.